El asunto de Perú, hombre. El presidente de la República ha enviado al Perú a Rogelio Ramírez de la O, una comisión especial, pues para poder ayudar al presidente de ultraizquierda, simpatizante a final de cuentas de la ideología de la Cuarta Transformación, Pedro Castillo, a poder implementar programas sociales en el Perú. Tengo en la línea telefónica a Juan de la Puente, él es abogado, es politólogo allá en el Perú, y te aprecio que me tomes la comunicación. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto, buenos días. Gracias, Juan. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando allá en el Perú? ¿Cómo están viendo este tema? ¿Cuáles son las reacciones? Porque la oposición está muy enojada. También hay ahí una parte del gobierno que dice, bueno, esto no es ninguna intervención, simplemente es un asunto de cooperación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lees todo esto? Bueno, una primera precisión es que en el Perú a estas alturas ya no se considera el gobierno del señor Castillo como un gobierno de la ultraderecha, Ok. de la ultraizquierda. Ajá. Al contrario, de la designación el 6 de octubre de un nuevo gabinete, se considera una administración un poco más moderada, muy distante del discurso electoral que se presentó en la primera vuelta. Ok. Incluso, y eso le ha granjeado también incluso la distancia del partido de gobierno con el cual ganó la elección. Dicho esto, yo diría que efectivamente en el Perú recién se está empezando a vivir, digamos, las repercusiones de una inédita e inusual movilización internacional a cargo del presidente de México en favor del presidente Castillo. En el pasado, el respaldo a las instituciones y a los gobiernos que tenían dificultades en el Perú vino de declaraciones de presidentes, de políticos o incluso de organismos como la OEA, pero el envío de personas que, entre comillas, ayuden al gobierno es una experiencia inédita y veremos esto cómo va, porque podría ser también reconocido por algunos sectores como una especie de intromisión. Dime, porque hay una gran discusión al respecto del tema, la oposición al gobierno de Pedro Castillo, y nos haces esta precisión, que es una precisión importante, la oposición al gobierno de Pedro Castillo, que ya no es de una ultraizquierda, porque también se dio todo este escándalo de la renuncia generalizada del gabinete, hoy día está diciendo hay una intervención del gobierno mexicano, y el gobierno del Perú dice pues que no es cierto, que simplemente es un asunto de cooperación. ¿Cómo se siente desde ahí? Si es un asunto de cooperación, llama la atención que se haya enviado una delegación de este tamaño, o sea, de la importancia de mandar allá al Perú al secretario de Hacienda de nuestro país. Bueno, supongo que en términos formales aparece como una visita de un funcionario, ¿no?, que podrá tener reuniones de trabajo, etcétera. El Perú en realidad tiene tres grandes opciones, tres grandes campos en esta crisis, ¿no? Por un lado está los sectores de la ultraderecha, que son los que plantearon la vacancia, que se votó el 7 de diciembre a la institución del presidente. Por otro lado están las fuerzas del gobierno, pero también existe un sector, yo diría, de centro, que si bien es crítico del presidente, señala que en este momento no hay condiciones, no hay razones para sacar de su responsabilidad al presidente Castillo. Y también anotar que, por otro lado, esta movilización internacional no es solo la del presidente Castillo, también es una movilización que hacen los sectores de la ultraderecha. Ustedes seguro saben de las críticas duras al gobierno que ha hecho el escritor Mario Vargas Llosa, y todo este affair que se ha desatado a raíz de la visita de la presidenta del Congreso del Perú y que al Congreso de España. Entonces, también es cierto que hay una movilización internacional destinada a decirle al mundo de que este es un gobierno que debería ser depuesto, ¿no?, que Castillo debería ser separado, de modo que lo que estamos haciendo en el Perú es trasladar a la política internacional, ¿no?, en los asuntos internos. A mí me parece que eso es malo, porque entonces la política internacional se convierte en un arma arrojadiza
Claro. Y eso particularmente me parece que esto no es lo correcto. ¿Llega este asunto a un golpe de Estado? O sea, porque de pronto el presidente de la República aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que hay hasta un asunto militar, de animadversión, de oposición allá en el Perú contra el gobierno de Pedro Castillo. ¿Es de ese tamaño, Juan? Yo no creo que lo que exista hoy en sobre la mesa es la posibilidad de un golpe de Estado de estilo tradicional militar, ¿no? Porque los militares yo creo que se encuentran cumpliendo sus funciones, están ellos muy, digamos, cautelosos, luego de que a raíz del golpe de Estado de Alberto Fujimori, varios de los militares que lo acompañaron fueron condenados a altas penas por rebelión, por sedición. Sobre la mesa no está el asunto del golpe de Estado clásico. No obstante, habría que recordar que para gruesos sectores de la ciudadanía, la destitución, es decir, la vacancia del presidente Vizcarra el año pasado, en noviembre, fue considerado un golpe de Estado y por eso es que miles de personas se lanzaron a las calles, obligaron a renunciar al señor Merino, que sustituía al señor Vizcarra, e impusieron, obligaron al Congreso a elegir a otro presidente de transición, que era el señor José Sagasti. Yo decía entre broma y en serio que el único presidente en el mundo que había sido elegido por sus enemigos era Sagasti, porque un Congreso totalmente adverso, bajo la presión de la opinión pública, tuvo que poner a Sagasti de presidente de transición precisamente para evitar la movilización ciudadana. Dime, ¿cómo está conformada la oposición y el oficialismo? O sea, porque a diferencia de otros países, por ejemplo, aquí en México, en donde bueno, pues hay una gran mayoría del oficialismo en el Congreso, el gobierno se hace muchísimo más sencillo. No es el mismo caso del Perú cuando hay elecciones legislativas en particular. O sea, ¿cómo entendemos esto, Juan, el asunto de la oposición que llega a tener Castillo dentro de su legislativo? Mire, nosotros somos un país con un parlamento separado, ¿no? Perdóname, tengo un problema con la comunicación. Híjole, una disculpa al auditorio. Ya encierra al duende. Todo empezó porque Luigi se equivocó con Genitalica. A ver, perdón, ahorita, a ver si podemos recuperar la llamada, porque sí, desde hace rato, de hecho, se escucha mal, pero a ver si podemos recuperarlo. Perdóname, Juan, una disculpa ahí, un problema técnico. Creo que ya te escucho mejor. Y decía que nosotros somos un país unicameral desde hace unos 28, 29 años, ¿no? No somos un país bicameral, una primera anotación. La segunda anotación, que en el Perú es fácil sacar a un presidente de la República, porque aquí no existe juicio político, impeachment, ¿no? Aquí puede salir un presidente en 15 días, porque nuestro presidencialismo no es un presidencialismo fuerte, como el de otros países, México, por ejemplo, Estados Unidos o Chile. Nuestro presidencialismo es muy moderado. Y tercero es que la formación del Congreso de la República se realiza en el mismo momento en que se elige el presidente de la República. De modo que aquí son elecciones generales donde en una sola fecha se elige el presidente del Congreso. El Congreso de 130 escaños es un Congreso ahora repartido en 3 bloques. Un bloque de la ultraderecha, que es el que quiere sacar a Castillo. Un bloque que respalda a Castillo, ahí está el segundo tercio. Y un tercer tercio, que es el sector moderado, de una derecha moderada, donde están los partidos como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, y un partido que se llama Podemos, pero no es lo mismo que el de España, que se niega a tanto respaldar abiertamente al gobierno de Castillo, porque tiene críticas, pero tampoco se quiere embarcar en una destitución del presidente. Entonces, el presidente no tiene mayoría parlamentaria, pero sus opositores radicales tampoco lo tienen. El fiel de la balanza es con este tercio de sectores, yo diría, de centro derecha o centristas, ¿no? Dime, en el sector de ultraderecha, en el sector, o sea, porque así lo podemos entender muy bien, en estos 3 grandes sectores, el de ultraderecha, el oficialista, el de Castillo y el de una derecha más moderada, ¿cómo los dividirías dentro de estos 130 escaños que se tienen? ¿Están más o menos de manera proporcional? ¿Cómo están conformados, pues? Yo diría que hasta ahora hay un tercio de izquierda, un tercio de ultraderecha y un tercio moderado, un tercio centrista. Así está dividido ahora el Parlamento. La fuerza dominante en la ultraderecha es el partido fujimorista, que lidera Keiko Fujimori. Aunque de repente los operadores son de otros partidos, pero en realidad el primer grupo es el
fujimorismo. Y en la izquierda, ¿no? Con tonos muy radicales, está el partido del presidente, contra ganó el presidente Castillo, Perú Libre, pero que además en los últimos días pues se ha enfrentado a él, cuestiona sus decisiones. Entonces, claro, el presidente cada vez está más aislado, tiene menos respaldo parlamentario, y el hecho que la primera moción de destitución del presidente que se votó el 7 de diciembre no prosperó, eso no significa que en las próximas semanas no se intente una segunda o una tercera iniciativa de destitución del presidente. Entonces, las declaraciones del presidente López Obrador probablemente están relacionadas no con el último intento de destituir al presidente que ha fracasado, sino frente a los movimientos futuros que dicen, mira, aunque yo creo que es solo testimonial, porque a mí me parece que ni López Obrador ni ningún otro presidente del mundo tiene posibilidades de influir decisivamente en los procesos políticos que existen en el Perú ahora. Oye, y solamente para cerrar, nos dices, no hay un impeachment, ok, pero ¿cuál sería entonces el método o el proceso de destituir a Pedro Castillo? O sea, lo que estaría buscando la ultraderecha y quizá en una de esas, pues la derecha moderada, si termina por ser medio convencida, dentro de este esquema que nos dices, además es muy interesante, un tercio. O sea, está complicado que alguien tenga las mayorías, a final de cuentas. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿el Congreso decide destituirlo así sin juicio, así de plano? Sí. Y el proceso es muy corto, aquí se llama vacancia. Okay. O sea, no existe litigio. Mira, en México sacaron a Dilma Rousseff en un proceso que duró 9 meses, acá dura 15 días. Ok. Esa es la... Y pero tiene que votar, perdón que te interrumpa, Juan, o sea, ¿tiene que votar la mayoría del Congreso? ¿Cómo funciona? Necesita 2 tercios del Parlamento, que 2 son tercios. 87 votos. Para admitir la moción de vacancia, para empezar a discutir, se necesitan 52 votos. Esos 52 votos no fueron obtenidos el día 7 de diciembre. Okay. Por eso es que el presidente no acudió al Congreso a defenderse. Entonces acá hay 2 números claves. 52 para poner en discusión la destitución del presidente y 87 para destituirlo. Pero como tú dices, todavía falta mucho tiempo mucho pan por rebanar. Y la verdad es que el desempeño del presidente Castillo es un desempeño mediocre, es un desempeño muy deficiente. Y entonces aquí en la Constitución hay una figura que se llama incapacidad moral. Okay. Es una figura muy complicada, ¿no? Porque es una figura que puede ser usada como un arma arrojadiza. Entonces, claro, tanto en el caso de Kuczynski y en el caso de Vizcarra, también fue usado el mecanismo de la incapacidad moral, porque además podría ser hasta utilizado caprichosamente. Bueno, ese es el sentido de esta especie de gobernabilidad inestable del Perú con la que nos movemos, y a mí me parece que con todo el buen deseo que puede tener el presidente López Obrador, no creo que haya ningún gobierno en el mundo que sea capaz de interferir en los procesos políticos que tienen una lógica muy nuestra, ¿no? Que tiene mucho que ver con el posicionamiento, con los errores, las ofensivas, las tendencias de una democracia defectuosa, obviamente, en el Perú y que se niega a reformarse y a renovarse. No, y que además se entiende así, y te aprecio mucho que nos des luz en el tema, porque es una democracia parlamentaria, a final de cuentas. O sea, el poder está recayendo, por como me lo dices, pues mucho más en el Congreso. O sea, esta figura, nada más que nos cuentas, incapacidad moral, es una figura legal en donde, pues, si se pone de acuerdo una oposición, si se pone de acuerdo un grupo político, puede fácilmente obtener el número de votos y tumbar al presidente o a la presidenta que sea, bajo ese pretexto. Sí, tú lo has dicho, algunos teóricos dicen que lo del Perú es una especie de semi-parlamentarismo. Yo lo sigo llamando todavía un presidencialismo muy moderado, probablemente el más moderado y más precario de América Latina. Y claro, entonces si tú tienes 15 días y 87 votos para sacar un presidente, bueno, esa es la razón de lo que estamos viviendo en los últimos años. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de lo que dice la Constitución, en los últimos 100 años nadie se había atrevido a usar el mecanismo de la incapacidad moral. Esto se usa desde el año 2000, cuando el Congreso no le acepta la renuncia a Alberto Fujimori, que había huido a Japón, y no le acepta la renuncia y lo destituye. Y en los últimos años tenemos 5 mociones, 5 iniciativas de destitución por incapacidad moral,
Y esto es lo que agita a la democracia peruana. Por eso se dice que en una reforma de este sistema deberíamos incorporar el impeachment para que haya una mayor estabilidad en el juego entre el Congreso y el gobierno. Juan de la Puente, gracias por estos minutos aquí en MBS. Te mando un gran abrazo, Juan, y estamos al habla si nos permites. Veremos qué pasa en los siguientes días. Un gusto, un gusto. Hasta luego.